Oyahualti. Muy bien. También decirles a ustedes que la clase de náhuatl básico, ayer fue la segunda clase de náhuatl, ya está en la plataforma de YouTube, ¿sí? Entonces, por los que quieran revisarlo, pueden ir a YouTube, ahí lo tenemos, pues pueden ir a esa plataforma. Les decía yo, el primer señor del día y de la noche es Xiu Tecutli, el señor del fuego celeste. Y van a decir, pero ¿por qué tanto del día y la noche? Sí, el fuego es el principio. Xiuhtecuhtli lo encontramos allá en el cielo azul. Cuando amanece, ahí está el cielo azul. Cuando hasta anochece, ahí está el cielo azul. Por eso es el centrador. Ujú. El segundo señor del día es Tlaltecuhtli, la madrecita tierra. En este caso es padre tierra. El tercero es Chalchiutlicue, la gran señora de falda de jade, que son las aguas terrestres, lagos, ríos, manantiales, mares, representan Chalchihuitlic. Y el cuarto es Tonatiutzin, Tonatiu, el, el, el que nos provee de luz y calor, ¿no? El proveedor de luz y calor. Y el día de hoy nos toca Tlazocteotl. Vamos a hablar precisamente de Tlazocteotl. ¿Quién es Tlazocteotl? ¿Y por qué? ¿En qué es diferente Tlazocteotl y Tlazolteotl? ¿No? Nos habla de Tlazocteotl, de la que genera con cariño y con amor, nos dice. Pero también nos llega a hablar de Tlazol, del desecho que hay, ¿no? Al mismo tiempo, les aclaro que esto es para leer un tonal, para conocer todas las energías que vibran sobre nuestro plano existencial. Bueno, pues iniciando la clase, hermanitos, Tlazoteot quiere decir el principio generador del amor. Uh-huh. ¿Y dónde lo encontramos, Tlazoteot? En la tierra. La tierra es Tlazoteot. ¿Dónde más? Aquí, en nosotros. Somos Tlazoteot. ¿Sí? Les decía yo, somos espejo y nos reflejamos en todo, en la tierra, en el cielo, con los árboles, con las plantas. ¿Somos maestros? Sí, pero también ellos son maestros. Dicen, no, pues que yo no soy maestro, no doy clases. No, 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 no se trata de eso. En esta vida hay momentos que somos maestro y que somos alumno. ¿Sí? Así es que no se preocupen que va a haber momentos donde ustedes enseñen, pero donde ustedes aprendan también. Es un juego de roles. Dice Tlazoteos con H, de Tlazotla, de amar, de amor. Teos, energía sagrada. Entonces, ¿cómo la identificamos a Tlazoteo? Miren, es con su tocado y tiene estos hilitos que teje, ¿no? En su tocado tiene ese hilo enredado en ese precisamente fruto, ¿verdad? Fruto de, de la mazorca, el olotito. En ese olote se va haciendo los hilos de algodón y lo va haciendo. Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, hermanitos, el olote es el que contiene, ¿verdad? El que sostiene los maicitos, las mazorquitas. Entonces, cuando se le quita ese sustento, todo sirve. Le enredan en ese olote ese hilo y se lo pone acá arriba, en su tocado. Es una energía femenina porque es tierra. Ahora bien, el hilo sirve para tejer. Nuestra madrecita tierra teje todo, ¿no?
Todo está tejiendo. ¿Para qué? Para que nos dé el sustento. Sí. Tlazoteo también es una advocación de nuestra madrecita tierra. Tiene muchos nombres, dependiendo, dependiendo del uso que le demos. Tlazoteo, por qué genera con amor? Porque nos ama. La madre, si no nos amara ella quiera, cuando ella quiera, pues ya no nos da el sustento. Ya no, si ella quisiera, ya no nos da amor, ya no nos alimenta. Ella nos ama, ella nos quiere, a pesar de cómo la maltratamos. ¿Eh? La maltratamos muy, muy feo. Nos sigue dando de comer, sigue siendo fértil, permite que las raíces de las plantas se desarrollen en su cuerpo, las raíces son medicina, produce oxígeno a través de los arbolitos, ahí está. Pero ahora, ¿nosotros qué hemos hecho? Sí. Estos vienen en los amoshli, o algunos le llaman momoshli. Estas energías, nuestros abuelitos fueron muy observadores. Ellos siempre estuvieron estudiando, compartiendo, que realmente todos necesitamos de todo. Sí, así es que no nos hagan o no nos dejen de hacer sentir de que somos más que los demás, ¿no es cierto? Nuestra madrecita tierra nos los da todo. Sí, ella es la sorteo. La identidad es el que tiene aquí este tocadito de hilito. Este está hecho de olote. Estos hilitos son de algodón que se teje. Es el trabajo, el sustento que nos da la tierra y nos ama. Pero lo que nosotros debemos de hacer y de ser es, pues, compartirle, ¿no? Darle un poquito. Sí, el hermanito Víctor anda celebrando, eso es cierto. No sé, creo que no está con nosotros. Pero bueno, les decía yo, nos da todo, la sorteo, sí. Pero ahora, aquí es la reflexión. ¿Qué le hemos dado nosotros a la sorteo? Sí. Está la otra vocación que es con L, tlazolteo, tlazolteo, tlazoli, como el material desechado, o sea, el material que ya no lo utilizamos. Inclusive nosotros somos tlazolteos, nosotros. ¿Cuándo nos convertimos en tlazolteos? Cuando nosotros comemos, ¿qué pasó, Rex? Cuando nosotros comemos, nos dan nuestro plato de comida, ¿no? Estamos comiendo. Estamos ingiriendo ese alimento físico energético. Llegan a nuestros órganos internos, estómago, páncreas, hígado y todos ellos, nuestros intestinos, empiezan a absorber los nutrientes. Y ya en cada mañana, cuando nos levantamos, vamos a desechar eso que no le sirvió a nuestro cuerpo, ¿no? Estamos desechando eso que no sirvió a nuestro cuerpo. Y nos convertimos en tlazolteos. La energía que transmuta, que desecha, que limpia, que reutiliza lo que no sirve. ¿Sí? Bien, ya regresamos, hermanito. Tenemos ese detalle ahorita del internet. Hace ratito tuvimos una pequeña clase y eso es lo que nos ha estado haciendo el internet. Bueno, tlazolteos. Pero ¿por qué tiene que ver todo esto? Bueno, le vamos a explicar a la persona que tenga su señor del día, ¿no? Que tenga su señor del día como tlazolteo. Pues. Tú eres una persona que puede transmutar, que puede cambiar. Tú generas amor.
Tú eres como la madre tierra, tienes la energía de la madre tierra comprensiva, pero debes de poner límites. Una de tus cualidades de que das con amor y recibes con amor, pero transmutas también lo que no te sirve, ¿no? Así como lo tenemos aquí el monolito, ¿no? Esta es nuestra madre Tlazolteo, si se dan cuenta ustedes, está dando a la luz a un nuevo ser vivo aquí, ¿sí? Algunos en algunas explicaciones nos dicen que Tlazolteotl es precisamente esa energía que da vida, pero también que te quita vida. Es una gran energía que está relacionado con los partos. No, pero les decía aquí, miren, ¿sí? Genera con amor, porque genera vida, ¿sí? Da vida. De manera metafórica, la madrecita tierra nos da vida, nos da de comer, nos alimenta, pero cuando morimos, regresamos a ella, a su vientre, ¿no? Entonces, nosotros podemos ser trasoteol, sí, vamos a dar vida a los demás. ¿Cómo? Pues haciendo que su vida sea más amorosa, más empática, ¿no? Generemos lo que hagamos con amor, que todo lo que hagamos nos apasionemos y lo hagamos con amor. ¿Puede ser una de las cualidades? Claro que sí. Dice los partos, los temazcales, dice el perdón de los pecados. Bueno, pues eso ya se mete mucho en la religión, ¿no? Pero para poder entenderlo es que tú eres mi hijo, yo te lo perdono. Por eso es la solteo, tienes que desechar lo que no te sirve. Y realmente, tlazolteo, tlazolteo, huatlicue, eran las tres energías representadas en el Tepeyac. Tepeyac, en la nariz del ese cerro que está en Tenochtitlan, ¿no? Tepeyac. Es donde desde la antigüedad se hacían peregrinaciones para llegar a dar esa ofrenda, es decir, yo te ofrendo esto que a mí no me sirve, mi negatividad, la parte que a mí no me sirve, pues el deseo siempre de estarme vengando, ¿no? Todo eso que no quiero yo, le voy a llevar a Tlazolteo, me va a ayudar a transmutarlo, pero yo no le voy a decir, te mira todo, no, no, no. Me va a ayudar a comprender que mi cuerpo es un transmutador, ¿sí? Que mi cuerpo puede generar amor, pero también puede generar odio. Por eso dice aquí de la polaridad. ¿Para qué sirve moverse en la vida? Nos habla de eso, de ese cambio, de ese amor que mueve. Aquí es donde nosotros nos pide de movernos, de hacer las cosas con amor y por amor, ¿sí? Muchas veces creemos para crear un cambio, necesitamos utilizar la violencia, necesitamos utilizar pues la fuerza, ¿no? Bruta que tenemos, pero a veces no es así. Necesitamos comprender que un verdadero guerrero, ¿verdad? Necesita vencerse a uno mismo. Yo les compartí un pequeño meme ahí donde decía que el sabio, perdón, el ignorante grita, el inteligente da consejo, algo así, y el sabio calla, ¿sí? Porque si la persona te está ofendiendo gritando y tú también gritas, te está bajando a su mundo. Sí, yo les decía, me ofendía mucho cuando me decían, ah, es que tú esto, que tú eres lo otro. Y yo me defendía, pero llegué a una conclusión, llegó un momento dentro del círculo que nos enseñaban, dicen, no, solamente calla. Ahora, si te sigue ofendiendo, te sigue diciendo, simplemente dile, sí, tienes razón.
Tienes toda la razón. Te agradezco porque me dices mi parte negativa. Si no me lo dijeras, yo no lo iba a saber. Te agradezco mucho. En verdad, muchas gracias. Y con eso, ya no hay más. No hay otra forma de, aunque sabes que todo lo que te dice esa persona o esas personas no es cierto, pues es su opinión. Yo tengo mi propia opinión de mí, ¿no? Es esa parte, por eso dice, todo lo mueve el amor. Todo se mueve por amor, ¿no? El amor a uno mismo, precisamente. Tras solteo nos dice, como se dijo, podía perdonar los pecados, era la energía ante quien se hacía confesión de las faltas. En este de confesión es más de la religión, pero es esa parte que necesitamos nosotros entender que somos la soltera. El que genera con amor, el que entiende y se le facilita comprender de que sin amor, pues va a ser un caos, ¿no? Ahora, esta persona, ¿qué le podemos decir? Bueno, tú eres el principio generador del amor. Es tu cualidad. Lo puedes lograr, sí, pero debes de reconocerte que vas a trabajar con la bandera del amor, del de transmutar y de cambiar, que te va a doler, sí, cambiar, sí, duele. Los cambios siempre son dolorosos, pero también los cambios son necesarios si queremos cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Muchas veces decimos, es que sí, sí quiero cambiar, ¿no? Ajá, la transgresión puede ser que no suene tanto así, la transgresión y todo eso. Porque realmente, si nosotros llegamos a comprender esto y lo aplicamos, es una forma de vivir, ¿sí? A esta persona le vamos a decir cada mañana, porque es su señor del día, su señora del día, cada mañana te empoderas, lo podemos hacer. Voy a actuar lo mejor que yo pueda. Y mi bandera pues, va a ser el amor, la honestidad, la honorabilidad, ¿no? Y lo podemos lograr, sí, sí, hermanitos. La sorteo. Su volátil es cacalot, cuervo. También nosotros lo conocemos en algunas partes como tzanat, ¿no? El zanate. Este animalito, precisamente, el zanate es un animalito que nos ayuda a empoderar. Zanate o zanante, por ese sonido que hace, ¿sí? Sana, grita, y este animalito está representado precisamente en el Amosh, ¿sí? Ahora bien, está en el número 4, por los 4 rumbos. Una de las cualidades que tiene este animalito precisamente es la inteligencia. Son considerados uno de los aves más inteligentes. Utilizan todas las herramientas para aprender, ¿no? Nos dice aquí, aprenden de la experiencia. Esta persona que tiene su tonal como cuervo, como cacalo, siempre aprende de esa experiencia, tiene esa cualidad. Adaptabilidad, se adapta en los diferentes entornos, en los diferentes ámbitos. Ese es el animalito, pero como persona, el que tenga cacalo es una persona que se adapta a todos los trabajos. Aquí lo más importante es que tiene que pensar y tener en cuenta no perder su esencia. ¿Por qué? Les decía yo, la adaptación es bueno, sí, pero también todo con exceso hace daño. Yo me adapto a un ambiente de trabajo, a un ambiente de familia, a un ambiente de comunicación, a un ambiente donde quiera que yo vaya, si es muy negativo, todos son negativos, pues me adapto, yo también me convierto en negativo. No, tengo que estar en esa armonía, ¿no? Son muy buenos comunicativos. Dice que tienen un repertorio vocal rico y pueden comunicarse de manera efectiva con otros cuervos. También son capaces de imitar sonidos, incluyendo el habla humana. Entonces,
Estas personas que tienen acá calor son muy comunicativas. Son los que también se les llama como políglotas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo a la persona, sus cualidades, ¿no? Memoria. Tiene muy buena memoria, ¿no? Inclusive pueden reconocer caras humanas y situaciones, las que permite identificar amenazas y oportunidades a lo largo del tiempo. Es una de las cualidades que tiene este ave. No nos lo creamos todo lo que nos han contado de que son malos. Los cuervos son aves de mal agüero, ¿no? Tiene sus cualidades, como todo ser vivo. Tiene su parte negativa y tiene su parte positiva. ¿Sí? Cuando nosotros le leamos el tonal a esta persona, pues es lo que le vamos a ir diciendo. El cuervo hace esto, el cuervo hace lo otro. Y tú lo tienes. Ahora bien, todas estas cualidades no las va a utilizar al mismo tiempo, ¿no? Va a haber un momento de su vida que va a necesitar a lo mejor la adaptabilidad, la inteligencia, la buena memoria. Entonces traigo esa herramienta para aplicarlo. Trabaja en equipo. Los cuervos, los zanates, siempre andan con su parvada, trabajan en equipo. A menudo cazan y forrean en grupos, lo que les ayuda a encontrar alimento más eficiente y a protegerse de los depredadores. ¿Mm? Entonces, le podemos decir a esa persona, tienes esa cualidad, que no todos tenemos el hecho de trabajar en equipo. Cuidado parental. Los cuervos son dedicados padres y cuidan bien a sus crías, lo que aumenta la tasa de supervivencia de su descendencia. ¿No? Son personas los que tienen la energía del cuervo, buenos cuidadores de su familia. Simbolismo. En muchas culturas los cuervos son considerados símbolos de sabiduría, inteligencia y cambio, agregando una dimensión cultural y espiritual en su existencia. El cuervo. Entonces, ¿qué podemos hacer si mi señor del día es la y mi volátil? Este es su volátil. Y mi volátil es el cuervo. Ahora comprendo por qué soy muy protector, por qué me encanta leer y saber muchas cosas, porque lo traigo. Estos son cualidades, ¿no? Son herramientas. Les decía yo, desde tu tlalpili, tu atado de año, tu regente, tu náuter, tu imán, si tu tonal, tu regente, tu veintena, tu trecena, tu señor del día, tu señor de la noche, tu novena, tu volátil, tu rumbo cósmico, todos eso es un tipo de herramientas para poder trabajar, para poder convivir, ¿no? Para poder convivir. Y eso lo vamos a aplicar en nuestra vida cotidiana. Y todo esto que es lectura del tonal amat, es y siempre será el inicio de la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad en este ámbito? En este camino del nahualismo, algunos le llaman de la mexicanidad, es conocerte a ti mismo. ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis cualidades y cuál es mi parte negativa? Y como tanto mi parte negativa y mi parte positiva, yo lo puedo armonizar. Ajá. Lo puedo armonizar para vivir en una vida más armoniosa, más servicial, más enfocado al servicio. ¿Sí? Y sobre todo eso, conocerme quién soy. Es por ello, al momento de leer nuestro tonal, no termina ahí. A ver, ya te leí tu tonal, hermanito. Tú eres, por ejemplo, tú eres Nahui Xochitl, 4 flor, tu regente Quetzal. Xochitl Quetzal, tu regente. Ya, eso eres. No, 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 no. Tú eres flor y debes de florecer. Que tu perfume
invada a los demás, que de ti emane esa miel que es de la sabiduría. Tú debes de actuar como flor. ¿Cómo? Siendo agradable, dando ese perfume. ¿Y cómo? Tratando bien a las personas, siendo empático. Todo eso nos debe de ayudar para vivir una vida más armoniosa, ¿no? Estas cualidades hacen de los cuervos aves interesantes, tanto desde un punto de vista biológico como cultural. ¿Sí? Si yo soy, pues en mi caso no es mi volátil es el colibrí azul turquesa, el mío, ese es mi volátil. Entonces, el día que yo a veces digo, no, pues esto, pues no es para mí, yo creo que dejaré de dar clases, a mí ya no me llena, no sé, no llena mi espíritu. Pero en ese momento digo, a ver, para, tranquilo. Tienes como volátil al colibrí azul turquesa. El colibrí, tu volátil, es uno de las aves más hermosas, con un plumaje hermoso. Hace cosas que los demás no pueden hacer. Vuela de cabeza, de reversa, e inclusive el colibrí tiene el gran poder de apagar su corazoncito y invernar. Y a la fuerza de voluntad puede prender su corazoncito y empieza a palpitar nuevamente. Entonces, ¿por qué te sientes inferior? ¿Por qué dices que no vas a poder? Aquí vas a poder. Vamos a trabajar con el colibrí. Recuerda que tienes al colibrí en tu ser, en tu energía. Para eso nos va a servir esto. Saber quién es nuestro volátil. Todos los que estamos aquí tenemos volátil. ¿Por qué no le decimos nuestro ave? No, porque no todos son aves. El número 7 es mariposa. Tiza papalo. Es una mariposa. Y la mariposa no es un ave, es un animalito que vuela, ¿sí? Van a decir, pero ¿qué tan importante que está en el número 7? Es la mariposita es la gran maestra, el gran maestro. Porque antes de llegar a ser mariposa, ¿qué era? Gusano. Siendo gusano, para llegar a mariposa, ¿qué hace? Se mete en un capullo, hace su transformación, hace su metamorfosis y le salen estas alas para convertirse en mariposa. Esa es apenas una parte, su color. Entonces, cuando nosotros le leamos su tonal a esta persona, vamos a utilizar estas cualidades. A ver, quizá como a mí a veces me falla mi memoria, pero ahí tengo mis apuntitos, lo voy a checar. Tienes acá calma, tienes estas cualidades, ¿no? Y bueno, ¿para qué nos va a servir conocer esto? Bueno, para dar un buen servicio. Recuerden que estamos estudiando para Tonal Phuket, el que cuenta las energías, el que ayuda y empodera a los demás. ¿Mm? De esa manera, desde esa dimensión es nuestro trabajo de conocer las energías que nos rigen. Y bueno, dentro del Señor del Día hay un regente que es una energía. ¿Por qué regente? El que nos rige, el que nos recuerda, y ahí está con nosotros. Se llama Yaud. El número 5 del Señor del Día es Tlazolteotl. Está unido, ahorita les voy a decir cómo. Tlazolteotl, y Tlazolteotl que transmuta con amor y con cariño. El Cacalot, el que le gusta trabajar en equipo, pero también tienes que hacer una introspección. Yaud, ¿qué quiere decir Yaud? El enemigo interno de cada ser. También se le conoce como el guerrero interno de cada ser. ¿Y quiénes? Nosotros, también los animalitos, pero más en nosotros. Vamos a enfocarnos en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a un guerrero
que nos está hablando ahí en nuestra memoria, en nuestro cerebro. ¿Y cómo se la pasa hablándonos? Algunos le llaman mi ángel de la guarda, algunos le llaman mi otro yo. En en este camino, en este sendero, se le llama Yahweh. Yahweh es el enemigo interno, es nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos ese Yahweh. Cada uno de nosotros tenemos un Yahweh, un guerrero interno. Si quieren las hermanitas decir, bueno, es que soy energía femenina, bueno, Yahweh igual, mujer guerrera. ¿Y quién es ese mujer guerrera, ese hombre guerrero? Nuestro Tezcatlipoca. ¿Quién es ese nuestro Tezcatlipoca? Nuestro ego, nuestro otro yo que está dentro de nosotros. ¿Qué es al primero que debemos de vencer? Este Yahweh es nuestro primer enemigo que debemos de vencer. ¿Por qué? Queremos conquistar a todo el mundo, queremos conquistar hasta otro planeta y nosotros no nos podemos conquistar a nosotros mismos. Yahud representa el ego, nuestro guerrero interno, con el que debemos trabajar y hacer florecer nuestras cualidades y potencialidades. Si nosotros como guerreros nos hacemos amigos con nuestro yo interno, podremos, podremos trabajar juntos. Yo les voy a poner un ejemplo. A lo mejor en este momento vamos a hacer de cuenta de que somos, a ver, permíteme, estamos 23 personas. De nosotros los que estamos ahorita en esta plataforma de 23 personas, cada uno de nosotros tiene sus cualidades y no cualidades, vamos a llamarlas, su parte positiva y su parte negativa. Y hay un vacante para que el que lidere este grupo de 23. Y el único requisito es decir quién es el que sabe más, quién tiene más experiencia en el liderazgo, quién tiene títulos y cursos y diplomados en liderazgo, quién tiene mayor edad, quién ha dirigido grandes grupos, grandes hazañas. Todo lo que les acabo de decir. Vamos a analizarlo. Y cada uno de nosotros va a defender, no, yo quiero ser el líder porque yo soy esto y esto. No está hablando nuestro ser interno, está hablando nuestro ego. Nuestro ego es el que siempre está queriendo demostrar que es más. ¿Sí? Es nuestro otro yo. O nos dan un reto, dicen, a ver, y ahora, el día de hoy tú me vas a pintar el que está aquí, en esta pared, aquí de enfrente, ¿qué ves? Me vas a pintar este Yao, este Tezcatlipoca. Me lo pintas tal y cual está. Lo primero que me va a decir mi ser interno, no, es un gran reto, tú no eres tan bueno para el dibujo, ¿eh? Recuerda que no tienes tiempo. Tienes que darles clases a los hermanitos en plataforma. Ya, ya va a empezar el ciclo escolar. Tienes que ir a la comunidad. Tienes que hacer toda la documentación. Recuerda que mañana tú te comprometiste con tu hijo que lo vas a acompañar en sus prácticas de fútbol, ¿no? Un ejemplo. Recuerda que el día de mañana vas a, vas a ir de paseo. No, recuerda. Empieza a poner obstáculos. En nuestro otro yo nos empieza a poner obstáculos. Oyes, acuérdate la última vez que te dijeron que pintaras un mural y como que te quedó muy mal.
No lo hagas. Tú no puedes. ¿Se dan cuenta? Empieza a buscar pretextos nuestro otro yo para que nosotros no nos autorrealicemos. Ese es el yoga, ¿no? En el ejercicio número 2 de Yeyekat, precisamente es con lo que vamos a trabajar con nuestro ego en este curso intensivo que vamos a tener. Vamos a platicar y reconciliarnos con nuestro otro yo. En este cuerpo somos dos, lo tangible, lo intangible, luz y oscuridad, energía femenina y energía masculina. Estamos en forma dual, vivimos dos. Dentro del conocimiento que dejaron los abuelos, que dejan los abuelos de manera oral, dice, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son gemelos. Lo dividen como si fueran dos personas. Pero en realidad, hermanitos, no es así. La parte izquierda, Tezcatlipoca, lo oscuro, que no lo podemos ver. ¿Y cómo no lo podemos ver? Cerramos nuestros ojos y vemos todo oscuro. Es nuestro ser interno. Quetzalcóatl, pues sí, es esto, ¿no? Entonces, regresando a esta temática, el primer ejercicio es reconocernos, está bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agarramos nuestro espejo, el que utilizamos al levantarnos, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos peinamos, ¿verdad? Cada mañana para poder saber quiénes somos. El ejercicio es 5 minutitos, verme a los ojos, pero sin juzgarme. Porque comúnmente, ¿qué hacemos? Empezamos a revisar. Estoy quedando más canoso, tengo arrugas, estoy engordando mucho. Esta ropa no queda con el color de mi piel. Esta ropa no es, estoy en, no sé, no me veo bien. Nos estamos juzgando. Nos la pasamos juzgándonos a nosotros mismos. Pero para disciplinarla a este otro yo, vamos a hacer un ejercicio. Nos miramos y no nos decimos nada, absolutamente nada. 5 minutos. Otros 5 minutos, vamos a decirnos, soy un gran guerrero que puede triunfar, que logra todo lo que se propone. ¿Por qué? Porque soy un guerrero poderoso, soy una energía sagrada. Me abrazo. ¿Por qué? Y ahorita le voy a decir ¿por qué somos energía sagrada? Por eso quise poner a Tezcatlipoca. Es lo que necesitamos. Pero ahora, necesitamos darle un nombre a ese enemigo. Si nosotros no si nosotros no sabemos quién es el enemigo, no lo podemos atacar. También este ego se representa con el guajolote, ¿no? El pavo que algunos le dicen. No sé si han visto ustedes al guajolote. El guajolote para impresionar a la guajolota, pues se esponja, ¿no? Hasta se ve más grande. Al mismo tiempo, también se esponja el guajolote cuando vienen otros guajolotes machos, también se esponja, ¿no? Para verse más grandes, para intimidar al otro guajolote. Eso en el guajolote. Pero en nosotros, ¿sucede? Claro que sí sucede, ¿verdad? Y sucede mucho. Decimos, a ver, yo tengo 3 títulos universitarios. Ahí te esponjas, ¿no? Crees que eres el sábelo todo. No, yo tengo maestrías, yo tengo diplomados. ¿Ha sucedido? Sí.
Decimos, ¿qué me puede enseñar ese pobre campesino? ¿Qué me puede enseñar ese pobre albañil? ¿Qué me puede enseñar si yo fui a la escuela? ¿No? Pero no es así, hermanito. Hasta la persona que no puede leer nos puede enseñar muchas cosas. A veces es más sabio que uno mismo. ¿Por qué? ¿Dónde aprendió? La escuela de la vida. Porque aprendió a través de la experiencia y ese es su neltilistli, esa es su sabiduría. Hace ratito, antes de cerrar la clase que tuvimos hace ratito, el hermanito Pedro me preguntaba, maestro, yo estoy un poco confundido. Usted dice, Tlamatini es sabio. La palabra huehue también es sabio, pero ¿qué diferencia hay? Ah, bueno, Tlamatini es aquel que ha estudiado a lo mejor en una religión, en otra religión, en algún libro, algún método de meditación, o sea, todo ese conocimiento, ese cúmulo de conocimiento, lo tiene acá, sabe mucho. Ah, ¿cómo se prepara una sopa? Este. Pero él no sabe preparar la sopa, ¿no? Dicen, ¿y cómo diseñarías una casa? Ah, hay que trazar esto, los muros deben de ser de esta manera, pero él ha hecho casas, ha construido casas. No, pues no. O dicen, a ver, ¿cómo se elabora un bastón? Ah, bueno, primer paso este y este. Oh, es Tlamatini, muy sabio, sabe muchas cosas. Una cosa es saber, tener el conocimiento, ahí sí eres Tlamatini, y otra cosa es ser huehue. ¿Qué es huehue? Que lo poco o lo mucho que tú sepas, tú ya lo viviste. Sabes cuáles serían los posibles resultados y los posibles obstáculos que te vas a enfrentar. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente en este camino necesitamos a un huehue y no a un tlamatini. ¿Sí? Tlamatini, tú puedes ser una biblioteca andante, híjole, te sabes de todas. Sí, pero no sabes. Les voy a poner un ejemplo de un albañil y un ingeniero civil. Y no es con el afán a lo mejor de ofenderlos. ¿Sí? Un ingeniero va a la escuela, aprende, estudia, conoce mucho de diseño y todo. Sí, pero ¿quién ejecuta ese plano? El albañil. El albañil sabe leer un plano, sí, porque le enseña y aprende. Pero el que realmente hace las cosas es el albañil. Y pasa en muchísimas profesiones. Ahora bien, entonces, el Samatini a veces, claro, no digo en todos los momentos, es muy tiene un ego muy alto, por eso quise ponerles ese ejemplo, ¿no? Yo soy yo soy licenciado en educación, respéteme. No, vete para allá. Aquí yo soy el que lo sabe todo. No, pues maestro, no. ¿Quién es el maestro aquí? ¿Tú o yo? Ah, no, pues es que usted está bien. Está bien. Sí, aquí yo soy el que manda. Es esa parte. Es esa parte. Termino y ahorita le damos la palabra al hermanito Josh. Debemos de entender, hermanitos, con mucha humildad, de que va a haber momentos que vamos a fungir como maestros, pero va a haber momentos que vamos a fungir como alumnos. Y hay que ser humilde, está bien. Aprendo de ti. Te escucho, dime, y puedo aprender yo de ti. Y yo te comparto lo que yo tengo. Y en ese momento, ¿qué estamos haciendo?
Estamos disciplinando al yaos, a nuestro yo interno. ¿Es difícil? Sí, hermanitos. Es, pero no imposible. Y ahorita les voy a decir por qué con este Tezcatlipoca que está aquí, que me acuerdo, en la plataforma de YouTube hay como 3 clases de esto, que explicamos todo cómo estamos bien empoderados. Este es Cepo Wali, una cuenta completa de nuestro cuerpo. Sí, hermanito Josh, lo escuchamos. Ah, sí, no, nada más quería preguntar porque quiero saber si entendí bien con lo que decía de Tlamatini en Huehue. Entonces, Tlamatini sería como el conocimiento en general, hacia secas, pero Huehue sería más como la sabiduría, pues, que vamos adquiriendo con el tiempo. Sí, sí es correcto, hermanito, en este ámbito vale más la práctica, vale más. Por eso es que León Portilla decía en Ixtlin Yolot, con un rostro y un corazón. Rostro es tu identidad, rostro es el rostro que tú le das a tu palabra, porque puedes decir, no, pues sí, yo sí amo mucho la cultura, yo traigo descendencia de Cuauhtémoc, de Moctezuma, yo soy tataranieto de Moctezuma, pero no tan solo es que traigas el linaje, demuestra que realmente tienes esa sangre. Dices, yo soy el tocado por todos los abuelos, traigo la sangre directa de los abuelos, pero no sé ni hablar ni náhuatl, no conozco la filosofía de mis abuelos, ¿no? En cambio, todos los que estamos aquí, estamos volviéndonos conscientes que traemos el linaje de nuestros ancestros. No, sí, pero decimos, y sucede mucho aquí en la montaña de Guerrero, decimos, ah, no, sí, mi papá y mi mamá sí hablan una lengua materna, no sé, el náhuatl, pero yo ya nací aquí en el municipio, yo ya no lo hablo. Sí lo entiendo, pero no lo hablo. Ay, por favor, lo traes en la sangre, vaya, lo traes en esta máscara, en este isle, ¿no? Aquí es esa parte que necesitamos nosotros trabajar, ¿sí? Con humildad decir, sí, quizás no sé mucho náhuatl, pero estoy dispuesto a aprender. Ahí está la gran diferencia. Y esa es la diferencia. Ese es nuestro ego, ¿no? Ese es nuestro ego, hermanitos. No negar lo que somos, porque realmente somos una energía sagrada, ¿sí? Dice, para encontrarnos a nosotros mismos, necesitamos eliminar el humo que nos impide ver a nosotros mismos. Suena medio enredado, ¿no? ¿Por qué tenemos que eliminar? Hay mucho humo, que le decimos aquí en México ahora bueno, con la política anterior de que cortina de humo. ¿Qué es lo que no me permite verme y reconocerme y valorarme y verme a los ojos y decirme, yo soy esto y defenderé mis ideas, defenderé mi cultura? Hay mucho humo, hay mucha contaminación. Es el Tezcatlipoca. Tezcatl, espejo. Tli, fuego de Tletl. Tlit o Tletl es la variante. Tlet o Tlit. Popoca, humo. El humear de este espejo que tiene fuego y el humo, ¿no? ¿Qué nos dice? Para que tú te veas en ese espejo oscuro de obsidiana, necesitas pasar la prueba de fuego. El fuego te quema. Para que cambies, quema, duele, pero necesitas quitar ese humo, duele, te va a quemar. ¿Cuál es? Lo que nos ha hecho creer la religión, ¿verdad? Dice, allá en el jardín de Adán y Eva cometieron el error
de comerse el fruto prohibido, y entonces se enojó Diosito y los bota para afuera del Edén. Y desde entonces cargamos con el pecado original. Entonces nosotros somos el pecado, fruto del pecado original. Y para que se te quite ese pecado original, necesitas bautizar. Y dices, caramba, entonces soy producto de un pecado. ¿Qué tan inferior soy? Ah, pero para que te bautice, a ver, aquí tengo la chequera, mira, te va a costar tanto, tanto. Sí. Jesús murió por ti. Entonces, cállate con el diezmo, con tu limosnita para acá, porque para que te perdone Cristo. Él murió por ti. ¿Quieres ir al cielo? A ver, tienes que darme dinero. Manipulación, vaya. Esa manipulación que no nos permite vernos a nosotros mismos, cuán poderosos somos. Les decía yo, sin hacer, sin ser ególatras, sin ser narcisistas, somos energía sagrada. Vaya, si queremos trasladarlo a la cuestión de la religión, somos Dios. Muchos se empiezan a reír. Algunos que he comentado con algunos que son de la religión, testigos de Jehová y todo eso. Blasfemo, ¿cómo te comparas con Dios? Claro que lo soy, porque puedo crear y puedo destruir también, ¿no? Pero bueno, entonces es esa parte, el humo de la religión, de la educación, hermano. Compartí un artículo sobre lo que escribió el maestro Guillermo Marín. 100 años, me parece que sí cumple 100 años la Secretaría de Educación Pública. 100 años, 100 años de domesticar, 100 años de someter, al igual que la religión. A nosotros, algunas personas de mi generación todavía nos tocó, los que somos de pueblos originarios, no hables tu lengua materna. Cállate, aquí solamente español. Pero ¿cómo voy a hablar español si en mi casa mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis tíos, mis primos, somos monolingües en la lengua náhuatl? No hables. Si tú hablas tu lengua materna, no vas a aprender a leer. Te ponen como si fuera un obstáculo. Ese idioma que tú hablas es el idioma de los caníbales, de los demonios, de los adoradores de no sé qué tanto. Y Dios se va a enojar si tú hablas. ¿Se imagina? Para que tú seas alguien en la vida, tienes que estudiar. Caramba. Entonces yo no soy nadie en la vida. Soy una energía sagrada. Soy un ser súper inteligente y creativo. ¿Y por qué no nos enseña la escuela a decir de ser autosuficientes? Cultiva tu propio alimento, haz esto, puedes crear esto. Sí, a lo mejor quieres tener trabajo seguro, sí, pero tú eres libre, puedes crear tu propio proyecto. Eso es un poquito apenas lo de la religión, de la cuestión económica, hermano. La contaminación que nos han hecho. Para que seas exitoso tienes que tener unos milloncitos, billoncitos, si es en dólares, en euros, mejor, allá en el banco. Entonces, si tú tienes millones, eres parte de la élite, eres parte de este grupo. Si eres pobre, no, tú no sirves. Para que seas de esta sociedad y estés al nivel de la sociedad, tienes que tener carro del año, unos deportivos, una casa bien hermosa. El dinero es el fin de la sociedad. Y viene lo otro, hermanito.
la parte política nacional e internacional. Nos van a someter y ya lo están haciendo. ¿Cómo lo están haciendo? A través de los medios de comunicación, a través de la televisión, la radio. Claro, ahorita ya va perdiendo eso, pero ahorita las redes sociales. Ese es el humo. Ese es el humo que tenemos que quitar para vernos en este espejo, que sí nos va a quemar, por supuesto, nos va a doler, para encontrar nuestro Yao, nuestro verdadero guerrero, nos va a doler, se los aseguro. ¿Por qué? Porque desde la familia, todo nuestro entorno, hay esa contaminación. En todo nuestro entorno. Todo nuestro entorno nos programa. La televisión nos programa, la política nos programa, la política nacional nos programa a ser dependientes. Ah, hay un programa social. Ah, pues ya voy para traer el dinero, ¿no? Ya no trabajo, pues ya me dan dando dinero. No es que esté en contra de esos programas, no. Sí son muy buenos. Claro que ayuda. Más a nuestros abuelitos, nos ayuda. Pero también nos deberían de enseñar de cómo manejar ese dinero, de cómo ser productivos. Lo que decimos, no le des el pescado, dile cómo va a pescar. Mira, te doy el pescado, pero ahora te enseño cómo vas a pescar. Y desafortunadamente en nuestro país es lo que somos, porque así nos han enseñado, porque nos han dicho que es lo correcto, ¿no? Ese es el humo. No estoy para criticar, no estoy para, no, sino que decirles, ese es el humo que debemos de limpiar. Ahora, ¿cuál sería el primer paso para autorreconocer a nuestro yo? Frente al espejo de Obsidiana que nos ha domesticado la religión, educación, política, economía mundial, y etcétera, 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 más. Para quitar este humo, ¿cuál es el primer paso? Conocer tu tonal. ¿Quién eres? No, no lo que te hayan dicho que eres. ¿Quién eres? ¿Sí? Ah, pues yo soy Seo Celo. No, pues yo soy Xochitl. Pues soy Tecpat. Decimos, y mi poder y mi cualidad es este y este y este, ¿no? Me conozco quién soy. Ahora bien, todo esto, todo esto está aquí, miren. Ese es lo que somos. Josh, Enrique, Pedro, José Gerardo, Guadalupe, Víctor, Tosnene, Norma, Regina, ¿verdad? Todos, hermanitos. Nuestro hermanito Toshkar, todos somos esto, miren. Todos somos eso. ¿Cómo? Zipaxli. Debemos de poner bien en en la tierrita, quiénes somos. Zipaxli nos empodera a seguir caminando firmes, nos da conocimiento. ¿Ah? De Zipaxli que sigue Yeyekat. Por aquí está la energía de Yeyekat, ¿no? Déjeme. Esta parte estaba Yeyekat, aquí está Yeyekat, ¿no? Aquí está Cali, aquí está Cuespali, y todas las energías nos empoderan. Nuestro cuerpo está bien empoderado. Nosotros somos Zen Poali, somos una cuenta. ¿Y Zen Poali qué es? Una cuenta de 20. Y estos son las 20 energías. Pero chequen justamente a dónde van quedando todas estas energías. Miren, aquí está Yeyecatl, aquí miren, en este Ixpali, ¿no? En este Ixpali, miren, aquí está Yeyecatl. ¿Por qué está fuera de nuestro cuerpo? ¿No? Porque sí está fuera de nuestro cuerpo, no lo vemos, pero ahí está. Por eso está atrás.
lo más curioso, chequen, de su boca emana ¿qué? Sale ¿qué? La flor, la palabra florida. Masas, aquí está, masas, aquí va. Masas la parte intuitiva y la perceptiva. Todo esto lo vamos a ver en el curso del taller intensivo, espero que nos acompañe, que sería de las 6:30 a las 8 de la noche, para también no faltar a estas clases. 8 a 8:30, descanso media hora y empezamos con las clases normales, como siempre. Ahora bien, chequen ustedes, aquí en medio de los, en esta parte, en el tercer ojo, está la energía de Carrizo, de Ácaro. Debemos de ser muy perceptivos para ser líderes como el Carrizo, de no ser tan flexibles ni tan rígidos, de trabajar en equipo como los Carricitos, de ser muy analíticos e inteligentes como los Carrizos, de ser perceptivos e intuitivos, pero sobre todo de ser muy protectores, no sobreprotectores, protectores, ¿eh? Recuerden que todo con exceso hace daño. Coscacuautli está en el chimali como la defensa. El chimali es el escudo para protegernos. Para protegernos debemos de saber de utilizar y reutilizar, respetar jerarquías. El Coscacuautli es eso, respeta mucho las jerarquías. Llega un animalito muerto, primero comen otros animalitos y están esperando, andan dando vueltas y esperan que todos los animalitos coman. Ahora viene lo que les corresponde. Hasta dentro de los Coscacuautli respetan jerarquías, primero come uno, después come el otro. Saben reutilizar. Coscacuautli son muy humildes. En cambio, el águila siempre vive arriba, vive en una montaña, en un risco, en un árbol alto. Y en cambio, Coscacuautli no, sí, vuela igual que el águila, pero siempre baja a la tierra también. O sea, no se siente tan, ni muy, sabe, ¿no? Y realmente podemos seguir así mencionándolo. Miren, Cuetzpalin viene en la parte sexual, en la parte de los genitales, el Cuetzpalin, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros a través de los genitales podamos darle vida a otro ser humano. Porque precisamente Quetzalli tiene el gris, que aquí pues es el negro, el rojo, femenino y masculino. En la parte femenina y masculino aquí de nuestra parte sexual puede dar vida a un nuevo ser vivo, ¿verdad? Así como la lagartijita para defenderse se desprende de su colita y todavía anda brincando, ¿verdad? Es parte de su cuerpo y lo despega de su cuerpo para que el depredador ande ahí buscando, atrapando esta colita y la lagartija ya se. Pero en nosotros como seres humanos, desprendernos de algo de nosotros es unir mujer y hombre y dar un hijo. Y si se dan cuenta, aquí está el at, miren, at en esta parte, la parte izquierda, en el de fluir. Nos dice el agua, nos da el poder de fluir, de adaptarnos, de ser honestos, de ser transparentes, de ser disciplinados. ¿Sí? Y aquí en las flechas, chequen las flechas. ¿Quién está? It's Quintley. Ajá. Y Quintley representa la direccionalidad también. Si tú viajas a mi clan, tienes un por qué ir allá. En la mandíbula aquí, en la mandíbula justo que en esta línea del Tezcatlipoca, tiene a Oli, ¿no? Nos habla del movimiento también que hace aquí nuestra parte, se me fue el nombrecito aquí, cómo movemos esta parte de los dos huesos.
de manera muy física, pero nos habla del movimiento que hacemos, pero también nos habla del movimiento en el que vivimos nosotros, ¿sí? Estamos en constante movimiento. Para alimentarnos tenemos que estar en constante movimiento. Sí, a lo mejor media de descanso, me lo paso descansando y no, siempre estoy en movimiento, siempre hay algo que hacer. Es muy bueno estar en movimiento, ¿no? Y todas estas son cualidades que nos va dando para poder trabajar la energía, ¿no? Y una de las cualidades o la identidad que le da Tezcatlipoca es el pintarse esta parte, ¿no? La pintura que tiene en su rostro Tezcatlipoca. ¿Y qué representa? El empoderar esta parte, nuestra parte interna. Se dice que en este lugar, en esta parte de nuestro rostro, es mucho más sensible para conectarnos con nuestro ser interno. Ujú. Y bueno, a lo mejor el día de hoy no podemos explicar todos. Termino diciendo con el trabajo de Cali. Justo hace ratito estábamos hablando de casa, ¿no? Esta es nuestra casa. ¿Cuál es la parte que sostiene nuestro cuerpo? ¿Sí? En la estructura de la casa. Nuestra columna vertebral. ¿Y dónde empieza nuestra columna vertebral? En nuestro coxis. Abajo hasta hacia arriba. Por eso está la casa, ¿no? El sostén de nuestro cuerpo es nuestra columna vertebral. Por eso es que está la casa. Es el protector. La casa también es nuestro cuerpo, simboliza el Tepeyolojti, el espíritu de la montaña. Entonces, a todo esto, le explicamos a esta persona cuán poderosa es, ¿sí? Por eso no nos olvidemos de nuestro Yahweh, ¿sí? Yahweh es mi enemigo interno, mi ser interno. Póngale nombre. Si quieren hacer el ejercicio, póngale nombre. ¿Cómo quieren que se llame? A lo mejor guajolotito, a lo mejor Yahweh, no lo sé, ¿sí? Pero necesitamos irlo trabajando, ¿no? Irlo desarrollando estas cualidades. El tonalpoali es para la vida, no es para decir, mira, véame, yo soy el tonalpuket, yo el sábado. No, no, no. Es aplicar, es al leerle el tonal a un hermano, una hermana, estamos siendo una influencia para que pueda tomar este camino de la espiritualidad, ¿sí? No hagamos que como algunos abuelitos lo hacen, no, dicen, tú, a mí me pasó, dice un hermanito, pues te voy a cobrar tanto porque te voy a leer tu tonal y para que te pongas bien acá, ¿verdad? Entonces me dice, tú eres Ocelot, eres C Ocelot. Ay, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo Ocelot? No, pues eres Ocelot. Sí, pero ¿qué ejercicio voy a hacer? ¿O qué? No, no, eres Ocelot. Pero dime, pues, tú eres el que sabe. No, el gran misterio te lo va a decir. Ay, si el gran misterio no se le ocurre decirme, ¿no? Y después encontré a otro hermano, a otro abuelo, me dice, es que Tonalámatl es para vivir la vida. Digo, pero ¿cómo viviría? A mí ya me dijeron que soy CEO celo, pero ¿cuál es mi responsabilidad al ser o celo? Dice, fácil, tú eres letrado, tú lees, observa las cualidades o investiga las cualidades de un ocelote, ¿no? Pues empecé a dar, caramba. Y después ya investigué, ¿ahora qué sigue? Ahora todas esas cualidades, ¿cómo los encarnarías tú? ¿Cómo los aplicarías esas cualidades tú como ocelote? Ah, ya lo hice, ya me analicé. Es conocerte a ti mismo. Mm. ¿Y tu trecena? Pues mi trecena es Ocelo. Ah, entonces tienes muy presente esa parte del ocelote. Pero déjame decirte, dice el abuelo, que el ocelote, si te das cuenta, como todo felino, nomás están limpiando su piel, ¿no?
yéndose, cuidando que no, tratando, dice ahora sí que con las palabras coloquiales, como presumiendo lo que tiene. Por eso debes de cuidar esa parte. A veces, a veces como ocelote, me llego a dar cuenta, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? Intentando impresionar al otro. Pues digo, no, tranquilo, déjalo que hable el otro, déjalo, ¿no? Es conocerse. Bueno, pues hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartirnos acerca de este señor del día, Tlazoteotl, Cacalot y Yao. ¿Y cómo se juntan? Se juntan en esta frase. Crea tú con amor, trabaja con amor, con pasión, con dedicación, transmuta, quita todo lo que no te pertenezca. No olvides trabajar en equipo, no olvides adaptarte a lo que te corresponde hacer, que es la de servir. No olvides comunicarte armoniosamente. Y primero, haz alianza con tu yo interior, con Yao, con el nombre que le pongas, Juan, José, Pedro, el nombre que tú le quieras poner a tu otro yo. Si sabes, si conoces el nombre de tu enemigo, el día que te diga, no, es que tú no puedes, que tú eres miedoso. A ver. Cálmate, cálmate. Somos equipo y vamos a trabajar juntos, ¿no? Tranquilízate, respira y vamos a trabajar. Así aplicar, lo vamos juntando. Suele ser muy complicado cuando te dicen, te explican muy independiente, pero si lo juntas en una frase, las personas te van a entender más fácil, ¿no? Ese es el trabajo de Tonal Cook. Como recomendación es que no utilicemos palabras, frases muy académicas, sino que utilicemos el lenguaje coloquial. También hay que ser muy observadores. Si la persona conoce de tonal cuali, pues también hay que ponerle algunas cosas académicas acá. Pero si es una persona que apenas se va acercando el tonal cuali y tú lo espantas con todas esas palabras, pues iba a decir, no, pues esto no es para mí, no. Es así. Inclusive con ejemplos, con anécdotas, la gente lo entiende mejor. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues pues esto es lo que les quería compartir. No sé si ustedes quisieran compartir algo o a lo mejor tienen alguna duda. Pues aquí estamos, hermanitos. Los escuchamos, las escuchamos. Ah, oye, Olga, hola, ¿qué tal? Sí, yo quería solo comentar algo con respecto a lo que estaba hablando del tonali, o sea, de cómo leer, pues ahora sí que cuál sería mi tonali. Y yo me acuerdo que una vez había ido a Guanajuato y había conocido ahí a un maestro, el señor, él me dijo, yo te puedo leer precisamente pues cuál sería tu tonali. Y yo me acuerdo, pues le di la fecha de mi nacimiento y todo, y ya me ayudó a encontrar incluso lo que me dijo que ese es mi nombre. Y me dijo Tepangtzin, y me había dicho que el mío era de la cuchillo de obsidiana, y me estaba comentando él, no, es que tú eres, por ejemplo, muy bueno para crear con las manos, y de hecho, o sea, es algo con lo que sí he trabajado que, que yo no, pues ahora sí que no es de que simplemente que lo estudié o algo así, sino de que se me ha dado naturalmente de ser artesano. Y él me decía, y eso, y me decía, con eso también puedes hacer como joyería, me decía, puedes trabajar con piedras, puedes trabajar con todo eso. Y ya pues lo iba escuchando y más o menos con lo que me iba diciendo, la verdad pues iba pues como que haciendo match con pues lo que sí me ha pasado en la vida, pues. ¿Sí? Sí, hermanito, para sacar el tonal se necesita el día, el mes, el año y la hora de nacimiento. De esos datos se empieza a hacer
se empieza a armar tu tonal, tu nahuatl, tu volátil. Vaya, todo desde tu tlalpili, o sea, tu atado de años de 13 años, ¿no? Y tu año, tu hora, tu cuarto de hora de nacimiento, tu tonal, tu veintena, tu trecena, tu señor de la noche, tu señor del día, tu novena, a tu rumbo cósmico, todo eso se arma tu tonal. Y precisamente esa es una de las aclaraciones que también vamos a darles ahorita. El por qué dice, híjole, pues es que a las 6 hay clase, pues no sabemos que tengamos clases, ¿verdad? Pero es que, bueno, dentro de este compartir estamos empezando de cero a hacer tonales. Apenas tuvimos tres clases de tonal, de tonal poali. Mi interés es que ustedes, todos ustedes, los interesados, aprendan a hacer el tonal, aprendan a compartir el tonal, a describirlo, porque una cosa es hacer recopilar esos datos y explicarle a la persona, porque es para la vida. Entonces, de 6 a 7:30, los martes y los domingos, estamos teniendo esa clase por algunos hermanitos que dijeron, no, maestro, yo a mí quiero que me des clases particulares muy, muy para mí. ¿Por qué? Porque no me da tiempo llegar a la clase, yo le pago por esa hora. Pero entonces yo le decía, oiga, ¿qué posibilidad hay de que les invitemos los hermanitos quienes tengan tiempo y lo quieran repasar y quieran estudiarlo? Decía el hermanito ahí, por mí no hay ningún problema, maestro, ¿no? Es que se conecten y lo hacemos. Por eso es que en el grupo yo no he puesto así clases a tal hora, no, porque pues es la oportunidad que nos da el hermanito de que quiere clases particulares, igual los domingos. Por eso creo que la hermanita Guadalupe preguntaba, oiga, y también las clases, ¿no? Los que puedan, los que tengan tiempo, ¿no? De dar un repaso, porque estamos empezando de cero y porque el hermanito a mí me lo pidió que le pudiera ayudar clases por sus tiempos, por su trabajo. Le decía, bueno, pues haré una excepción porque sí, también ando de para arriba para abajo, ¿no? Pero pues, con el afán de hacer el trabajo, de compartir, bueno, apoyo con eso. De hecho, tuvimos que meditarlo mucho, pero decidimos apoyar. Sí, hermanita Guadalupe, después el hermanito Pedro. Buenas noches. Ah, mi- yo, la pregunta es, veo que Tlazolteotl con H y Tlazolteotl con L, básicamente son energías que parten del amor, ¿verdad? Para los dos para los dos tipos de energía en lo que asisten, ayudan, se necesita amor. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún contexto bajo el que se use el nombre de cada una en diferentes situaciones o no importa, maestro? Esa es mi pregunta. Tlazocamati, si hay un contexto, hermanito. Si tú quieres hacer la advocación, quieres trabajar con Tlazoteo, tú vas a generar con amor todo lo que des, todo lo que recibas también con amor, porque hay que saber dar y hay que saber recibir, ¿no? Vas a generar ese amor, vas a tejer redes de amor, redes de comprensión, redes de trabajo, empoderando la energía del amor. Tlazolteos con L, tú vas a transmutar primero contigo todo lo que no te corresponde. ¿Cómo qué? Híjole, la desidia, ¿no? Que digo, bueno, me mandó el maestro el libro, pero mañana lo voy a leer, hoy voy a dormir. No, 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 hazlo. Elimina ese hábito. O a lo mejor tengo el hábito pues de estar siempre juzgando, ¿eh?
Y mira cómo se vistió, se ve muy mal. Que mira, yo dije en este año que iba a hacer ejercicio y ya estamos en agosto y no he hecho ejercicio. El hecho de estar juzga, voy a trabajar con Tlaxolteotl para transmutar, para eliminar, que eso a mí no me sirve. Son diferentes, en diferentes contextos, son en diferentes situaciones, hermanito, que hacen la advocación a la misma energía que es la tierra. Claro que sí. La tierra genera con amor, por supuesto. La tierra transmuta lo que no nos sirve, por supuesto, pero en diferentes contextos. ¿Sí? Espero haberle respondido a su pregunta. Sí, gracias, maestro. Hermanito Pedro, por favor. Sí, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches, compañeros. Sí, maestro. Solo Buenas para darle noches. las gracias, maestro. Gracias, gracias. La Socamati, maestro. Lo tengo que dejar porque tengo que hacer algo. Y buenas noches a todos. Un abrazo a todos Buenas noches, hermanito. a todos, maestro. Buenas noches. Muy bien. Pues, hermanitos, esa sería la clase del día de hoy, ¿no? Y bueno, de los tonalti, vamos a trabajarlos, vamos a vivenciar. Nos vemos el día viernes, porque mañana voy a acompañar también al hermanito Miguel Ángel, promocionar esto que vamos a hacer el 10, iniciamos el 19 de agosto. El jueves tampoco voy a estar tan disponible porque me voy a hacer un trabajito con los hermanitos de Inali, ¿no? Con Inali. Voy a otro municipio, pero regreso. Pero ya el día viernes, sin falta, vamos a trabajar el Tonalpoal y vamos a leer los Tonaltin los 20 días, ¿no? Y nos vemos entonces el día viernes. Matimos Ewican, pero no les va a hacer falta su audio, ¿eh? Su cuentito, su anécdota. Eso sí, sin falta para que vayamos trabajando. Tlazocamati nocniwan, timoitas que mosla, Tlazohcamati, Temacani, Matimos Matimosehuica, Ewican. ¿Qué más Timoitas que nocniwan? mosla. Timoitas que mosla, timoitas que... Azukamati, La Temastiani. Socamati, Tlazocamati maestro. no Ricardo. Matimos Ewican. La Socamati, maestro.